poder compartir estos espacios de aprendizaje con ustedes. Entonces, Buenas noches, profe de Aurora Vargas de Yopal Casanare. bueno, buenas noches, ¿cómo están? Les voy a contar un poquito qué vamos a hacer ahorita en estos tiempos que nos queda, ¿cierto? En esta horita. Nosotros ya habíamos tenido una primera clasecita de esto de inteligencia emocional hace un tiempo con ustedes, ¿cierto? Y yo a algunos les había dejado una tarea a los que se conectaron pues ese día. Se tenía pues previsto que fueran más clases, pero por temas de tiempo no se pudo. Sin embargo, pues yo hoy traje una presentación, ¿cierto? Que está acá y ya el profe Mario, que nos acompaña, nos va a hacer el favor de compartir. Entonces vamos a colocar, digamos que hoy no todos Gloria- podemos hablar, Hola, como la vez. buenas noches. Buenas, Soy Gloria Jiménez, de acá de la vereda de Buena Esperanza, el núcleo. listo, ¿cómo estás? Entonces, mire lo que vamos a hacer hoy para que nos rinda el tiempo, porque quiero que les quede como muchos conocimientos de hoy de ese tema que a mí me parece tan bonito y tan interesante. Entonces, uno, todos llenan aquí el formulario de asistencia, entonces yo ya sé que todos están acá muy juiciositos. Dos, no vamos a levantar los micrófonos, solamente cuando yo pregunte algo, las manitos, y yo digo quién puede hablar, ¿les parece? Para que nos rinda el tiempo. Y vamos a empezar todos allá muy juiciositos a hacer un test. Entonces usted allá escribe en el cuaderno, en una hojita, un test que yo voy a comenzar a dictarles. Si no entienden, entonces volvemos a lo mismo, levantan la manito y el profe Mario me hace el favor de darles la palabra para que nos rinda. Tenemos son las 7:07, más o menos esto se acaba a las 7:50 y algo. Entonces la idea es que podamos ver todas las diapositivas y responder todas las preguntas que a ustedes les quede acerca del tema. ¿Les parece? De acuerdo, profesora. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, me voy a cambiar acá el video, ¿cierto? Y ahora solamente vamos a ver la presentación. Entonces la presentación ya va a quedar aquí grandecita para que empecemos. No sé si Sí, estén viendo la profesora. presentación. Señor, aló, aló. ¿Pueden ver la presentación? Profesor, es la misma imagen de inteligencia emocional, pero no No, aparece nada más. ¿Es eso? sí, pero entonces, bueno, como no sé qué es lo que pasa, vamos a seguir. Entonces, la primera pregunta del test es la siguiente. Usted no va a escribir la pregunta, sino escribe uno, mientras pues va cambiando ahí las diapositivas, porque es que yo acá tengo un problema, es como con el tema del internet, mis queridos alumnos. Entonces, la primera pregunta es esta. En el cuaderno, aquí está, ahí ya dice. ¿Con qué frecuencia? Entonces, su merced escribe allá, test. Primero, y escribe, ¿con qué frecuencia reconoces y comprendes tus propias emociones? Entonces, usted escribe siempre, a menudo, a veces, rara vez y nunca. Entonces, alguna de esas respuestas, entonces siempre la reconozco, a menudo, hay veces, rara vez o nunca. Solo puedes escribir una opción. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Esto lo Señor, podemos escribir en el chat o hay que no, en el escribirlo? chat no. Toca ya en nuestro cuadernito, en una hoja, en algo que tengamos para nosotros escribir, porque las respuestas son para no, o sea, para que ahorita las revisemos. Entonces, si las escribes aquí, no, en el chat no se puede. Ah, ok, ok, listo, profe. Entonces, listo, la primera. Ya hicimos todo la primera, por favor, alguien contésteme si sí o no. Sí, señora. Sí, Listo, señora. listo, la vamos a repetir igual. ¿Con qué frecuencia reconoces y comprendes tus propias emociones? Entonces, las opciones son siempre, a menudo, hay veces, rara vez y nunca. La segunda. Entonces, la segunda dice, ¿eres capaz de manejar tus emociones de manera efectiva, evitando reacciones impulsivas? Entonces, usted dice siempre, a menudo, rara vez y nunca. En la segunda. Depende cómo usted reaccione cuando tiene emociones. Efectiva quiere decir que usted responde bien a la emoción. Entonces, si yo tengo tristeza, pues me pongo a llorar, pero no me pongo a llorar en público, un ejemplo. O si tengo, digamos que estoy de mal genio, ¿cierto? Tengo rabia, pues
no estoy, digamos, bravo con los demás. O si usted dice, eso no me ocurre nunca, o me ocurre alguna vez, me ocurre a menudo, o me ocurre siempre. Profe, qué pena, ¿me dejas ver la primera que no terminé de copiarla, por favor? Listo, no hay que copiar las preguntas, pero sin embargo, solamente la respuesta, ¿listo? Pero te la voy a leer. ¿Con qué frecuencia reconoces y comprendes tus emociones? Es la 1. Y la 2 es, ¿eres capaz de manejar tus emociones de manera efectiva, evitando reacciones impulsivas? Una pregunta, profe. Señora, ¿Impulsivas quiere decir que es agresiva? impulsivas quiere decir que no reaccionamos de manera adecuada. Entonces, un impulso es algo que es como externo, ¿cierto? Entonces, un impulso es algo que es exactamente lo que tú dices. Agresividad, o sea, que no es lo asertivo que uno tiene que hacer ante la situación. Tercera, dice, empatizar quiere decir que yo me pongo en el lugar del otro, ¿cierto? Con los sentimientos de los demás y te pones en su lugar. Entonces, las opciones siempre son las mismas. Siempre, a menudo, a veces, rara vez y nunca. Entonces usted dice, yo empatizo con el que de pronto está triste, yo empatizo con el que está alegre, yo empatizo con el que de pronto está enfadado. Vamos en la tercera, A ¿no? veces, doctora. A veces, bueno, ahí vamos escribiendo juiciositos y ya miramos nuestras respuestas. ¿Listo? La cuarta. ¿Construyes y mantienes relaciones saludables basadas en la confianza y el respeto? Siempre, a menudo, a veces, rara vez y nunca. Profe, ¿me podría repetir la anterior, por favor? La de construyes y mantienes relaciones saludables basadas en la confianza y el respeto. ¿Esa o cuál? Esta, profe. Gracias. Sí. Entonces, listo, perfecto. Las respuestas es siempre, a menudo, a veces, rara vez y nunca. Listo, esa es la cuarta, ¿no? Quinta. ¿Eres capaz de resolver tus conflictos de manera pacífica? Siempre, a menudo, a veces, rara vez y nunca. Profe, me hace favor y me repite la anterior. La última. ¿Eres capaz de resolver conflictos de manera pacífica? Siempre, a menudo, a veces, rara vez y nunca. ¿Listo? ¿Ya tenemos nuestras 5 respuestas allá todos? Ya, profe, ya tengo la respuesta. Listo. Sí, profe. Listo. Ahora yo les voy a leer, ¿cierto? Lo que dice ese test. Digamos, ¿para qué hicimos este test? Porque de este tema, ¿cierto? De la inteligencia emocional se ha hablado mucho. Sin embargo, nosotros muchas veces creemos que esto es un tema que es distante a nosotros, o sea, que eso no se aplica. Pero este es un tema que se aplica todos los días desde nuestra cotidianidad. ¿Qué quiere decir eso? Desde lo que nosotros hacemos todos los días, no importa cuál sea nuestro trabajo o nuestro rol en la sociedad, todos los días hablaremos de este tema, ¿listo? De la inteligencia emocional, todos los seres humanos. Entonces, escuchen bien, mis queridos alumnos. La gente que la mayoría de respuestas le dio siempre y a menudo. Entonces, ¿alguien por allá, la mayoría de las preguntas le dio siempre o a menudo? De mi parte sí, profe. Tengo la Yo mayoría a también. menudo, una siempre y una a veces. Listo. Entonces, para ellos, para los que se parecen a él en su respuesta, les voy a decir qué dice nuestro test. Para ustedes, poseen un alto nivel de inteligencia emocional,
Son conscientes de sus emociones, las manejan bien y tienen habilidades sólidas para relacionarse con los demás. ¿Listo? Para ellos. Hay otras personitas que nos dio a veces y rara vez. Sí, señora. Sí, o Sí, Rara vez. señora. listo. Entonces, para ellos, para Sí, los que señora. nos dio, señor, entonces les voy a leer para los que nos dio a veces y rara vez. Tienen un nivel de inteligencia emocional moderado. Pueden mejorar algunas áreas con el reconocimiento de sus emociones y la resolución de sus conflictos. ¿Listo? Entonces, estamos bien, pero nos podemos seguir trabajando en ello. Y para los que la mayoría les dio nunca, si no quieren decir que la mayoría les dio nunca, no interesa, pero les voy a leer las respuestas para aquellos. ¿Les parece? Es posible que necesiten desarrollar más inteligencia emocional. Te recomendamos buscar recursos o apoyo para trabajar en este aspecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a nosotros nos dio la mayoría de veces nunca, no quiere decir que no podamos hacer nada. Al contrario, quiere decir que todas estas actividades que hacemos son para nosotros. ¿Listo? Porque nos van a permitir ir comprendiendo, ¿cierto? Ir aprendiendo cómo podríamos mejorar esa inteligencia. ¿Les parece? Entonces, los invito a que cuando se hagan las actividades participen. Yo sé que son muy juiciositos, entonces es como una invitación a seguir haciéndolo. Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora sí vamos a hablar del Sí, tema. profe, muchas gracias por esa ayuda. No, con todo gusto. Entonces, hoy sí voy a hablar, la vez pasada pues los dejé interactuar más a ustedes, sin embargo, hoy porque el tiempo y porque el tema es bastante larguito, voy a hablar yo ahí como un loro mojado casi todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, si alguno tiene una pregunta y no entiende, entonces porfa levante la mano y profe, ¿listo? Porque si no, entonces yo paso y paso rápido. Profe, todo lo que usted explicó, ¿toca escribir eso en el cuaderno o mejor escucho? Hoy no hay necesidad de escribir. Sin embargo, yo te aconsejaría que escribas como lo que no entiendas bien para que después en otra actividad que tengamos me puedas preguntar. ¿Te parece? Le puede Pues tomar. ahorita estaba pidiéndole a mi papá a ver si él me Y yo ayuda les voy acá, a pero enviar, no. la vez pasada yo les envié la presentación. Hoy inmediatamente se acabe la clase, yo les voy a enviar esa presentacioncita. Entonces no hay necesidad de copiarla porque la vamos a tener ahí pues en el celular o en el medio digital que nosotros tengamos para estudiar. ¿Les parece? Sin embargo, el que quiera copiar los títulos porque, o como aquellas cosas relevantes, porque a veces se nos olvida, pues no me parece que esté mal hecho. ¿Listo? Pero no hay necesidad de copiar lo que yo diga hoy, no. Más bien de que escuchemos y si no entendemos algo, levantemos la mano y preguntemos, porque el tema es muy bonito. Sí, porque realmente él va a estar escribiendo, uno se demora mucho Exacto, y y entonces ya son entonces las 7:18 y no hacemos sin escribir una diapositiva. Entonces no se preocupen por las diapositivas, yo inmediatamente se acabe la clasecita, se las comparto con la profe Jenny y ella se las envía, ¿les parece? sí, profe. Igual Recuerden que la clase queda grabada. Y la clase queda grabada sobre el hecho. Entonces, bien juiciositos, escuchando más bien, y cuando tengamos una duda, levantamos la manito, ¿cierto? Y me hacen la pregunta. No deje que al final me haga la pregunta porque pues ya se nos ha olvidado. ¿Les parece? Entonces, he traído, ¿cierto? ¿Quién fue el que habló por primera vez de este término de la inteligencia emocional? Este término se le acuñó a un psicólogo hace muchos años, entonces se llama Daniel Goleman, y dice que la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos. Esto se ve directamente influenciado en la forma que nos relacionamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso así como tan bonito? La vez pasada les había explicado que una emoción es algo involuntario, ¿cierto? Entonces nosotros nos sentimos tristes porque un estímulo externo permite que tengamos esa sensación. No podemos, ¿cierto?, dejar de sentirla. Tenemos que validarla en el momento, lo que sí podemos es manejarla. Pero la capacidad de reconocer esa emoción que después se vuelve un sentimiento, eso sí es de nosotros, o sea, nosotros podemos hacer eso. O sea, todo ese compendio tan grande que pareciera tan imposible está en nuestras manos. ¿Listo? Y esto tiene una influencia con quién nos relacionamos. Entonces, quién es nuestro amigo, quién es nuestro compadre, quién es nuestra pareja, eso está muy ligado a eso, a la sensación, desde lo primero que es la emoción, la sensación, el pensamiento. Entonces ya los vamos a ir dividiendo como en partes para que no nos confundamos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Ninguna, Para profe. mí Señor. está claro para mí, no sé mis compañeros. Dale, pues si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, entonces parece que no hay preguntas. Sigamos. La inteligencia emocional, ya como un término, se define como la manera que tenemos de responder adecuadamente, utilizando nuestros recursos, pero no estoy hablando ni de nuestros recursos económicos, ni mucho menos, sino de nuestros recursos como personas a los diferentes problemas que nos plantea la vida. Entonces, la vida no es algo lineal, ¿cierto? Una línea así que todo nos va bien. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana y nos acostamos a las 8 de la noche y todo es perfecto, o sea, como una película. No, ¿cierto? La vida plantea diferentes situaciones que a veces las evidenciamos que son de carácter menos positivo para nosotros. Sin embargo, esa capacidad que tenemos de responder ante esos estímulos es lo que ellos determinan inteligencia emocional. Hasta aquí, preguntas. Ya el tema se va poniendo más complejo. No, profe, excelente, excelente. Listo. Bueno, ahí acá en la otra diapositiva habla más de quién acuñó el término y de por qué lo hicieron. ¿Listo? La inteligencia emocional no solamente se basa en nosotros. Entonces, yo manejo muy bien la inteligencia emocional como aquellos que les fue súper bien en el test, pero eso está muy ligado y relacionado a cómo es mi relación con el otro, con el par. Entonces, ¿quién es el par? Aquellos que tienen unas características muy parecidas a mí. Pueden ser en edad, en clase social, en estilo de vida. Esos son nuestros pares. Pero también tenemos obviamente otras condiciones sociales como son nuestra familia, ¿cierto? Con quien nos relacionamos en nuestro trabajo, acá en estos espacios de estudiar. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Y es a que cuando aprendemos a manejar la inteligencia emocional, no solamente estamos haciendo un trabajo por nosotros, sino por todo un colectivo de personas que nos acompañan. Porque nadie, ¿cierto? Ninguna persona está realmente y totalmente sola. Puede que viva sola o conviva sola, ¿cierto? Pero tiene relaciones con diferentes personas todo el día y todos los días. Hasta ahí, claros. Claro, profe. Sí, Perfecto. profe. Un repasito. Claro. Aquí esta diapositiva, mis queridos alumnos, es un repasito a las emociones básicas que vimos qué día, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa. Yo la vez pasada les había dejado una tareita a los que asistieron, ¿cierto? De hacer un dibujo de la emoción que más tenían en el transcurso del día y asociado a eso, un relato de lo que sería su vida en 5 años. No se los pude recibir por cuestiones de tiempo, sin embargo, si usted lo hizo, es importante que identifique cuál es esa emoción que sentía usted más todos los días, ¿cierto? Si es el miedo, si es la alegría, si es la tristeza, si es la ira o es la aversión. ¿Listo? Ahí como para que lo vayamos refrescando. Porque ya sabiendo cuál es la emoción que nosotros más nos acompaña, pues también sabemos qué podemos hacer, ¿cierto? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces dice las sensaciones. Los estímulos externos, ¿cierto? No están en nosotros, porque por eso se llaman externos, ¿cierto? Entonces para ellos tenemos los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. Entonces, normalmente las emociones se perciben por un sentido, ¿cierto? ¿Cómo usted sabe que está triste? Cualquier persona respóndame, porfa. Levante su manito ahí y hable. ¿Cómo usted sabe que otra persona está triste? Perdón. Yo. Profe, ¿puedo hablar? Habla, porfa. Es que no te escucho, es que no los puedo ver acá tampoco. Profe, habla con Patricia Hernández. Por sus cambios de humor, por sus gestos. Listo. Bueno, muchas gracias. Una característica de una persona que esté triste. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy por la calle y se me escurren las lágrimas, ¿cierto? Y usted va por el otro lado de la calle. ¿Qué pensaría usted? ¿Que yo estoy qué? Me va triste, va llorando. Triste, Está profe, triste está porque va triste. llorando, ¿cierto? Porque va Entonces, llorando. normalmente nosotros identificamos, ¿cierto? Hay emociones que son mucho más fáciles de identificar que otras, ¿cierto? La tristeza, cuando una persona llora, pues es mucho más fácil de identificarla a una que no lo haga.
Sin embargo, siempre debemos saber que o sea, toda emoción, ¿cierto? Percibe de una sensación. Tiene que ser así, o sea, no hay posibilidad alguna que no lo sea. Pero como aquí no solamente estamos hablando de nosotros, sino de nuestra relación con el otro, ¿cierto? Allá con el amigo, con el compadre, con el que nos acompaña, con la mamá, con el papá, en fin, cada uno. ¿Listo? Hasta ahí. Pregunta. Profe, y en este caso cuando hay No te profe, es que escucho. ponle cuidado, hay personas. Sí, dime. Hola, profe, buenas noches. Buenas Habla con noches. Sandra Nieves por Ocasanal. Profe, en ese Dime. caso, cuando hay personas que ocultan muy bien su tristeza, por ejemplo, fingen ante el mundo que están muy bien, sonrisa y todo, pero cuando están muy solas, o sea, se les ve como un estado de ánimo muy bajo. Sí, señora. Entonces, O sea, ¿cómo digamos, hace uno para identificar a esas personas? ¿cómo hace uno para qué? Es que no se te va el audio, Para disculpa. identificar, para identificarlas, porque es que, por ejemplo, hay personas que están hablando con uno normal y pueden estar súper mal, Sí. pero Bueno, ahí ellos no lo vamos a dan a tratar dos conocer al temas. mundo. Ojalá nos dé el tiempo, pero yo creo que sí. Ahí hay uno que se llama el autoconocimiento. Entonces, ¿qué tanto me conozco yo a mí mismo, no? Es importante saber y también tener en cuenta que cuando se habla del otro y de la empatía que tenemos con el otro, no quiere decir que nosotros podamos hacer nada por la tristeza del otro, ni mucho menos, ¿cierto? Aparte de escucharlo de pronto y comprenderlo, lo que podemos es entender, ¿cierto? Que esa persona requiere otro tipo de ayuda. Entonces, ¿cómo podría esa persona que tú dices que oculta todos esos sentimientos allá como tan interiores, ¿cierto? Y que normalmente se ve bien, es lo que tú dices que su apariencia es de una persona que no le pasa nada, entre comillas, nosotros podemos saber que algo le pasa, ¿cierto? Sí, señora. Uno, es decir, hay un autoconocimiento, o sea, cada persona tiene que aprenderse a conocer a sí misma para saber hasta dónde regula esa emoción. Por ejemplo, tú identificas eso en personas de pronto muy allegadas a ti o en alguien que tú conozcas porque deben, ¿cierto? Haber tenido, por decirlo de alguna manera, unas sensaciones, unas expresiones que demuestran eso. Entonces, ¿qué se hace ahí? Decirle a la persona, digamos, es una muy buena herramienta como te sientes bien realmente, o sea, realmente lo que te está pasando, o quisieras que yo te escuchara o que te escuchara otra persona. Digamos que en estos últimos tiempos, ¿cierto? Socialmente se viven diferentes condiciones en donde las personas hablan mucho, sin embargo, casi nadie quiere hablar de lo que le pasa, ¿cierto? Por diferentes formas de ver la vida. Nuestro trabajo es aprender a conocernos a nosotros mismos y dar empatía al otro sin tampoco hacer parte de su vida. ¿Me hago entender? Sí, Sí, profe, o sea, señora. usted está Sí, queriendo decir, señora. profe, Nosotros podemos ser muy empáticos con el otro, ¿cierto? Porque obviamente sí es muy cercano a nosotros, pero no podemos pensar que lo que nosotros vamos a hacer por él sea lo que a él le conviene. A él le conviene lo que él determine que para él está bien, porque él es un ser humano pensante, sintiente, etcétera. Pero, sin embargo, digamos, ya que ustedes tienen la oportunidad de tomar estas clases, de aprender un poco más de este tema, es decirle como, mira, busca ayuda, otra persona te puede escuchar. Hay muchas posibilidades, porque normalmente la gente que guarda mucho ese sentimiento por mucho tiempo, pues no lo quiere expresar. Pero llegará el momento, ¿cierto? Que por X o Y motivo quiera hacerlo. Entonces, estará la persona adecuada que lo pueda escuchar y le pueda acompañar en este proceso, que es lo importante, ¿no? Y que debe ser pues nuestra finalidad. ¿Listo, mis queridos alumnos? correcto, Profe, profe. Señor. profe, una amiga de eso también pasó lo mismo de eso cuando mi amiga de eso, o sea, yo tengo una amiga, ¿cierto? Y una amiga de eso, eso quizásmente eso como las otras amigas, eso la, la ignoraron quizásamente eso por la forma de decir, cuando ya de repente yo le dije eso a una amiga, eso que no, que no la pena eso por ella, porque solamente ella quiere eso, los lujos, la ropa y forma de decir. Y entonces eso, mi amiga, eh, me siguió mucho la atención, y entonces yo dije eso que si a ella misma eso la quería quizás por lo menos como ignorarla, hacían unas pocas cosas y quizás eso
eso, que ella termina la misa con ella, y entonces ella misma eso termina la misa con ella, cuando ya de repente yo una vez, yo y ella seguimos amigos, cuando ya de repente ella misma se puso más feliz, porque yo le dije eso, que no se compare eso con la persona que no vale la pena, eso que ella quiere por su interés, y ya. Exactamente, eso es lo que podemos hacer por el otro, pero y por nosotros mismos, ¿listo? Importante Mira, que entendamos que nosotros, cuando trabajamos en nosotros, también damos parte de nosotros a muchas personas, ¿listo? A muchas. Entonces, cuando usted Eh, trabaja en usted mismo, en su proyecto de vida, en sus actividades, no está haciéndolo solamente de una manera egoísta, por decirlo de alguna manera, porque entonces, no, usted está creciendo socialmente y haciendo que muchas comunidades lo hagan, ¿listo? Eso, Pero acá, profe, eso le entonces, iba no a nos dice, comentar, profe, perdón señor. que la interrumpa. Eso le iba a comentar. En el transcurso de mis años he trabajado mucho mis emociones y mis situaciones emocionales y lo que dice la profe, la verdad, no hace mucho tuve una experiencia con alguien porque me involucro con las personas que me piden ayuda, más no me involucro con las personas que no me piden ayuda porque pues a veces invade uno puntos que de pronto no puede uno invadir. Y no hace mucho me pasó con una persona que tuvo como problemas con su compañero y se fue y se quedó sola y entonces por cosas de ella llegar a la casa y entre comentarios me resultó comentando pues la situación de ella. Ujú. Entonces yo le dije, pues basado en mi experiencia, le dije, vean, primero que todo, pues tranquilícese, estas cosas suelen pasar, pero póngase a trabajar. Le pregunté directamente, ¿qué quiere usted? ¿Quiere seguir con su pareja o quiere dejarla? Y me dijo, no, yo quiero seguir porque es que esto no se puede terminar así. Entonces yo ya desde mi punto de vista, mi conocimiento, le dije, vean, no le voy a aconsejar porque muchas veces a uno me ha pasado que uno aconseja y después dice, no, es que la culpa es de Julano porque me aconsejó. Entonces uno tiene que ser estratégico en estas cosas. Le dije, vean, no lo tome como un consejo, pero le voy a comentar algo para que si usted decide seguir los pasos de lo que le voy a decir, pues hágalo y me cuenta. Y entonces le comenté pasos a seguir, cómo tenía que hacer cosas para que de pronto cambiaran, que dialogara con su pareja, que plantearan puntos. Y en todo caso le di un tiempo y sí, eso pasó hace como un mes y hace como una semana volvieron y me llamó y me dijo que muy bueno, que tal. Y se siente pues una satisfacción de alguna manera porque uno ayuda en esos casos a que una relación de ellos de años que ya llevaban pues no se acabara. Entonces resulta ser que uno ayuda al otro y bueno, así, pero como digo, si a uno se lo piden, nunca invadir, como me parece y para mis compañeros, bajo mi experiencia, es que nunca invadir el área de la persona si no te lo están pidiendo. Ahí hay que ser muy cuidadosos. Listo. Con las emociones hay que tener ese nivel de tacto, si se puede decir. Esa es mi experiencia y pues para que mis compañeros lo apliquen, nunca invada si no te llaman. Si te piden ayuda, Exactamente. Y llegues. también es entender que socialmente, ¿cierto? Nosotros somos seres que estamos en comunidad. Entonces, normal, siempre el otro va a querer contarle algo, ¿cierto? Siempre el otro va a querer que alguien lo escuche. Sin embargo, usted es el que coloca algo muy importante y es un límite, o sea, hasta donde Es yo correcto. puedo, con lo que sé, y si no puedo ayudarlo, pues también solo puedo escucharlo y decirle, mire, yo no puedo hacer nada por su merced, ¿cierto? Lo único que puedo hacer es Es correcto. recomendarle, pero uno nunca puede hacer más Exacto. allá que una recomendación, ¿cierto? Porque pues Exacto. Sí, porque bueno, si uno de pero no pronto nos distraigamos aconseja, aquí porque se nos va el Profe, tiempo. bueno, profe, yo tengo una pregunta, profe, Bueno, una pregunta, señora. acerca del tema, ¿cómo hace una persona que quiere darle un consejo a una persona que quiere morirse? Listo. Ese es un tema bastante delicado. ¿Cómo es tu nombre? Patricia Hernández, pero sí hay, o sea, es que Listo. Te voy ahorita, a comentar cómo haría eso. Bueno, primero que todo, ese es uno de los temas más complejos que manejan todas las ciencias y eso se llama una ideación suicida. Entonces, mire, cuando yo les decía, uno a una persona, no, o sea, nosotros, ¿cierto? Como sociedad, o sea, ustedes como pares, de pronto hay otras ciencias más especializadas, como una podría ser la mía, pero en este caso solo estamos hablando de nuestra cotidianidad, ¿cierto? De nuestra parte relacional. Entonces, uno normalmente a esas personas que tienen esa condición, lo único que podría decirles, yo estoy acá para escucharlo, para acompañarlo, pero él necesita una ayuda diferente. ¿Me hago entender? Entonces voy a poner otro caso para que entendamos estos casos que son como tan delicaditos. No es que no podamos hacer nada por ellos, pero vamos a hablar desde la ciencia médica como tal. Entonces nosotros vamos a un hospital porque nos duele una pierna, ¿cierto? Entonces hay un médico general allá que nos hace un triage y nos dice, esta pierna puede ser esto, ¿cierto?
Si él no puede, entonces él lo remite, ¿cierto? A un especialista y a unos exámenes más elaborados para saber por qué le ocurrió eso a esa persona y poderle dar un tratamiento. Entonces, en los casos donde una persona manifiesta no querer, pero también si de pronto ella también manifiesta no querer buscar ayuda, nuestra gran esta siempre debe ser estar pendiente de sus síntomas, ¿cierto? De cómo eso no se le desescale de alguna u otra forma y acompañarla. Lo que decía el estudiante anteriormente es importante, nosotros no podemos, ¿cierto?, tocar las fibras porque no sabemos qué le esté ocurriendo para que esta persona pudiese llegar a tomar una decisión como estas. Entonces es importante que entendamos que tampoco cuando lo queremos ayudar, porque a veces nuestra ayuda, y si va asociada a su estilo de vida, entonces lo perjudiquemos más. El médico cuando ya no sabe, entonces le dice, vaya doctor, especialista en ortopedia, trate al paciente, ¿cierto? Entonces, sobre estos casos de ideación suicida de los cuales hoy en día se habla muchísimo, ¿cierto? Es importante que entendamos hasta dónde podemos llegar. Nuestros límites deben ser muy claros. No podemos entrar, ¿cierto?, a tocar esas fibras emocionales del otro, porque él ya las tiene muy sensibles. Entonces, si es nuestra amiga y nos va a contar algo que realmente, entonces, no, mira, de verdad, o sea, si uno sabe que le está contando a esa persona tan cercana a uno, entonces, más bien como busca otro tipo de ayuda. Hay personas que se encargan, digamos, como esas ciencias que nosotros estudiamos, de poder buscar una estrategia para que eso disminuya. Pero si no, es mejor no. ¿Por qué? Porque podemos terminar comprometidos en casos que nosotros no queremos y es muy triste. Hoy en día, de pronto en otra actividad que podamos hablar, vamos a hablar mucho de eso, de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? ¿Y qué se le diría a personas en casos específicos? Pero para eso tenemos que primero nosotros haber aprendido todo este tema de la inteligencia emocional. ¿Cierto? Porque apenas estamos aprendiendo dónde nacen las emociones, a dónde van, imagínate, y pensar que una persona que quiera, ¿cierto? Que tenga una ideación suicida, ya está en uno de los límites más altos de ese desescalamiento de las emociones. ¿Cómo es que es tu nombre, la chica que me hizo la pregunta? Patricia Hernández, profe. Patricia, entonces esa sí sería mi recomendación, como hacía grandes rasgos mientras lo vamos trabajando y lo vamos teniendo en claro. Entonces, de pronto cerca de donde vive, si hay un hospital, si tiene una atención psicológica, si ya no quiere así, como recomendarle, mira, hay muchas personas que te pueden ayudar en este momento, siempre brindarle como esa ayuda. De pronto, si en algún otro momento nos vemos nosotros, ese sería un tema muy importante y es eso, hablar de los primeros auxilios psicológicos y cómo se implementan. ¿Listo, mis queridos alumnos? Sí, señora, eso, profe. Profesora, yo tengo una preguntita. Yo también. Muchachos, no vamos a alcanzar, pero bueno, los escucho. ¿Cómo se le puede hablar o qué se debe hacer con una persona que vive resentida con la sociedad y con la vida y literalmente mantiene amargada? Volvemos al tema. Esas son estructuras muy sólidas. Entonces, haz de cuenta que hoy nosotros estamos viendo en las primeras clases de las emociones como los números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son como hacer sumas, restas y multiplicaciones. Entonces, son estructuras muy sólidas que necesitan unos conocimientos previos muy elaborados acerca de eso. ¿Qué se le podría decir? Yo siempre recomiendo desde la base, desde que quienes somos como pares, únicamente escuchar, ¿cierto? Y recomendar una asistencia profesional. ¿Por qué? Porque ellos necesariamente tienen una condición que es otra persona ajena a nosotros, ¿cierto? Que los pueden ayudar. Y existen, claro, y funcionan, sí, funcionan correctamente. Lo que pasa es que muchas veces nos negamos a eso, el sistema de salud no nos lo permite. Pero para mí mi recomendación, tanto para ti que me preguntas como para Patricia, es lo mismo. O sea, es difícil manejarlo, sí. De pronto ustedes ya con el tiempito, ya hemos visto dos clasecitas y vemos una tercera, lo podrán entender más claro, pero ellos como aún no, les es más difícil. ¿Listo? ¿Otra pregunta, muchachos? ¿O continuamos? Profe, Señora. última pregunta. Señora. Soy Jason Cruz, profe. Jason, discúlpame, es que se te va el audio. Profe, cuando una persona quizamente, o sea, cuando hay dos parejas, eso quizamente se termina, ¿cierto? Y esa misma persona eso le dice que no quiere terminar, eso que si lo termina eso me voy a suicidarme, que no sé qué, y
cuando le dice quizá mira a la familia, dice que no haga eso, que haga por su salud, quizá eso que haga con su vida, que se haga por sus hijos. Eso uno ahí toca eso como un psicólogo, quizá una doctora eso para que lo entienda, o para ir a una, ¿cómo dice por ahí? Una psiquiatra. No, Eso Psicólogo, ya les también. voy a explicar. Bueno, gracias por la pregunta. psicólogo. Igual te voy a explicar una cosa. ¿Qué hace cada una de las ciencias, cierto? Es que hace la psicología y qué hace la psiquiatría. Te voy a responder la pregunta que tú me hacías y era, ¿qué se le dice a la persona uno? Normalmente esos casos tienen un tema relacional muy complejo. Entonces, uno, no sé, o sea, uno lo que debe hacer es decirle, mire, si es una persona que su vida está en riesgo porque la otra persona la amenaza, pues tiene que buscar esa ayuda y ayuda profesional, o sea, que lo demande, que la demande, etcétera, ¿cierto? Porque eso ya son casos relacionales demasiado complejos, como le explicaba la compañerita anterior. O sea, nosotros apenas estamos viendo el 1, el 2 y el 3, y esos son casos que ya son multiplicaciones gravísimas, por decirlo de alguna manera. Entonces, Esto es ahora máximo nivel. de un nivel muy alto, o sea, tendríamos que ver, yo les pongo mis queridos alumnos por ahí un año de clase toditos juiciosos para que llegáramos entre todos a hacer unas conclusiones muy profundas de esos temas, pero mis recomendaciones, porque todo el tiempo como sociedad estamos envueltos en eso, entonces si vemos que de pronto eso le puede pasar a alguien cercano, a alguien que los acompaña, como recomendarle, mire, eso no, porque si usted ya se dio cuenta que realmente esa pareja de la otra persona, pues, o si es a usted mismo que hoy me escucha, pues trate de como de mediar eso y de decir como, no, esto no, porque uno realmente sabe cuando sus relaciones no son sanas. Entonces, listo por ahí. Muchachos, no les puedo responder más preguntas. ¿Alguno tiene otra pregunta y responde esta última? No, nada, profe, siga. Listo. Acá, después de esto, vamos a ver la estructura del cerebro. Entonces, volvamos a nuestro tema inicial. Yo sé que las preguntas para ustedes son muy importantes porque el tema pues permite que sea así. Entonces, volvamos a donde dice estructura del cerebro, después de las sensaciones. Y vamos en todo el tema emocional, por qué se da. Y ahora vamos a hablar de la estructura del cerebro, cómo lo que sentimos se vuelve un pensamiento que resulta y se reitera en una acción, o sea, en lo que hacemos, lo que decía el Señor, entonces que le pega a la esposa, bueno, en fin, todo lo que ocurre. Entonces, para un psicólogo demostró que la arquitectura del cerebro concede una posición específica a un órgano, que las señales que él tiene viajan a través del ojo y el tálamo y luego mediante una única sinapsis, que es la conexión que hacen las neuronas, la segunda señal del tálamo dirige a la neocorteza. El cerebro pensante, o sea, nosotros somos seres que pensamos, ¿cierto? ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué usted piensa así? Pues para uno aprender mucho las cosas, eso quizás lo que dicen los demás, quizás parece mucha atención, quizás eso por el otro lado, uno puede eso aprender muchas cosas, eso de las palabras, eso es lo que dicen, y, y para uno eso practicar de otra persona, eso para que no le cause lo mismo. Listo. Entonces, eso es toda una estructura para que lo hagamos, ¿cierto? O sea, eso no es como creemos que, no, eso es toda una estructura desde lo que vemos, o, oímos, olemos, para que todo eso se perciba y se actúe de esa forma. Sí, Vamos señora. a ver por último, porque es que estamos sobre el tiempo, las aptitudes básicas, o sea, como los pasos. Paso 1, 2, 3 y 4 para adquirir esa inteligencia emocional de la que hemos hablado todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, el primer paso, o sea, lo primero que debemos hacer, el primer escalón que debemos pisar para llegar a esa inteligencia emocional que pues muchos queremos, ¿cierto? Para que nuestras relaciones sean más duraderas, para que tengamos mejores estados de ánimo. La vida siempre va a tener las mismas complicaciones, los mismos problemas. Sin embargo, lo que cambia es la forma con la que nosotros la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, el primero, eso sí quisiera que lo anotaran allá donde puedan, en el celular, en una hojita, en donde usted quiera. Y es la conciencia de sí mismo. Esta se define como reconocer las emociones cuando aparecen y estar atento a las reacciones que provocan en pensamiento, respuestas y conductas. Estímulos que desencadenan y requieren una actitud neutra y de aceptación ante lo que sentimos. O sea, para resumir, la conciencia de uno mismo quiere decir que usted se reconoce también, que usted sabe cómo va a actuar frente a cierta situación.
Qué pena. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Preguntas de la conciencia de sí mismo? Los perritos también quieren participar en la clase. Sí, profe, también los animalitos también quieren participar. Es que me radró el perro, me maulló el gato. Qué pena con ustedes. Bueno, Le faltó volvamos. la gallina y los patos. Sí, eso el perro, el gato, qué vergüenza. Bueno, volvamos. Conciencia de sí mismos. ¿Preguntas? ¿Entendimos? Vuelvo y lo explico. Por mi No, parte, está bien, profe, profe, la siga. tengo clara. No sé mis La tienes compañeros si clara. tendrán. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, por ahí sí escuché por ahí, pero sí, ahí entendí algo. Listo. Entonces voy a volver a explicar. La conciencia de sí mismo es reconocer la emoción, cualquier emoción de las que vimos la primera clase, ¿cierto? Cuando aparecen, la emoción debe ser validada. O sea, nosotros no podemos decir, ay, esto me dio tristeza y sigo adelante, ¿no? Entonces uno se sienta y reflexiona, porque como todo eso es un proceso, ¿cierto? Desde que la vimos que estábamos tristes, sentimos, tuvimos la sensación, entonces reflexionamos un segundo y decimos, pero ¿por qué esta situación nos pone tristes? Esa es la diferencia entre validar la emoción y no hacerla. Es que nosotros la vemos pasajera. Uno dice, no, pues que es porque, y uno no se toma el tiempo de pensarla en qué estoy sintiendo. O sea, eso es lo último que uno piensa después de mucho tiempo. Entonces, mi gran recomendación para ustedes, mis queridos alumnos, es siempre que tengan una emoción, unos segundos. O sea, ¿qué hace que yo sienta esta emoción? Entonces, toma airecito así como, y ya, 2 segundos y logra pensar, ¿cierto? Porque ahí viene la segunda estrategia o aptitud y es la autorregulación. Autorregularse quiere decir controlar la emoción, tranquilizarse como uno mismo, deshacerse del enojo, de la tristeza, de la ira, puede ser acá, pero a la vez permitirse sentirlas para cada una de ellas tiene un sentido. Yo no sé si yo les había explicado a ustedes, muchachos, y es que las emociones son como un mensajero. O sea, como cuando yo le digo a un mensajero, lleve usted esta carta a este lugar. Ella vino a traerle un mensaje. Toda emoción que usted siente en un momento específico, solamente lo que le trae es un mensaje. Por eso, el no tomarnos el tiempo para regularla, para pensarla, es lo que lleva a que ella vuelva y permita y permita y permita sentirse hasta que se vuelva un sentimiento constante. Pero si lo hiciéramos, ¿cierto? De pronto más conscientemente, pues no pasaría. ¿Listo? Todo el tiempo sentimos emociones. 290 al día lo dijimos que día. ¿Listo? Viene uno de los aspectos más importantes, o para mí, y es la motivación. ¿Listo? Lo más importante de todos es la automotivación. ¿De quién viene la automotivación? Porfa, alguno respóndame. De parte de nosotros mismos. Nosotros Por lo menos mismos. si yo en algún momento me siento enojado por algo o alguien, entonces yo mismo me autocontrolo y digo, bueno, me calmo porque si no, esto pasa a mayores. Y lo digo porque me ha pasado en algunos tiempos, eh, me pasaba y entonces decía, no, pero si yo me pongo con la rabia, esto se me sale de las manos. Entonces uno mismo se da el autocontrol, uno mismo se toma el tiempo, piensa y analiza y llega a la ¿Listo? conclusión final El de que es autocontrol mejor. viene de nosotros, como tú lo dijiste. Y la motivación y la automotivación también viene de nosotros mismos. ¿Listo? Importantísimo. O sea, esto sí es, escríbaselo por allá, bien importante. Todos los que me escuchan hoy, cuando usted se sienta desmotivado, busque de dónde viene esa desmotivación. Porque las motivaciones no pueden ser externas. Yo no puedo venir y decirle a alguno de los que están aquí, motívese. Yo podré decirle, hagamos actividades, ¿cierto? Pongámonos a estudiar que esto es bonito, pero la motivación tiene que venir de parte suya, de decir, voy a asistir a la clase, me voy a poner aquí a hacer mi tareita, ¿listo? Entonces, cuando uno, acá esta persona interior se siente desmotivada, importantísimo que haga un par en el camino. O sea, eso es de lo más importante que uno pueda llegar a hacer, ¿listo? Y preguntarse por qué me siento desmotivado. Porque eso le va a dar un norte. Uno, si no encuentra la motivación, entonces hay que buscar ayuda. Literal, ese es el primer paso a buscar ayuda, sentirse uno desmotivado. Porque podrás querer, intentar, pero si no existe esa motivación, pues no lo podrás hacer. Si usted no estuviera motivado hoy a estudiar, ¿estaría aquí en esta clase? Me pregunto yo. No, pues ninguno estaría en la clase porque no estaría interesado y, ay, no, es que esto, entonces empezaría con la excusa. Es como el caso mío.
yo vivo en el campo y a veces mucho trabajo, pero yo digo, no, hay que sacar el rato y yo muy pendiente de las notificaciones y todo, porque estoy motivado a que debo seguir en esta lucha que me propuse, ¿no? Y que es una oportunidad que me dio ahora y no la quiero desaprovechar. Entonces, mi motivación es esa, no desaprovechar esta situación y este lugar o este Como la momento que me está oportunidad. dando la vida para realizarme. Listo. Entonces, importante, la motivación, ¿cierto? Aunque pareciera un término que está fuera de nosotros, la motivación es de nosotros. Nosotros debemos automotivarnos. Entonces, cuando usted ve que no, y ya es crítico, pues hay días que uno amanece desmotivado, es lo más normal del mundo. Pero uno no puede permanecer desmotivado siempre. O sea, un día, 2, 3, si usted dice, no, pues no encuentro motivación alguna, entonces, levántese frente al espejo, mírese, dígase algo bonito, usted es inteligente, usted es bello, usted es bella, usted es el mejor en todo lo que haga, y dígaselo usted primero que los demás se lo digan, ¿listo? Esa es mi recomendación para todos. Y sobre todo, compañeros, dígase. La respiración. Y sobre todo, compañeros. Señor. Y sobre todo, compañeros, miren al espejo y dígase, usted puede, que es la mejor de. Sí, usted es el mejor, usted está aquí porque, y siempre usted puede, listo, todos ustedes pueden, yo tengo, y cuando nadie se lo diga, no interesa, usted se para frente al espejo y la persona más importante para usted, que es usted misma, se lo está diciendo, entonces ya para qué más, ¿sí o no? Y yo diría también que busquemos, conozcamos qué nos motiva, a mí por lo menos me motiva la música, entonces yo busco la música que me gusta y eso me motiva y me da ánimos. Sí, o sea, te gusta, o sea, tienes un gusto por eso, pero la motivación más grande es de nosotros, ¿listo? Ahí poquito a poco, lo exterior lo vamos haciendo, la música, hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta cantar, hay otros bailar, bueno, etcétera. ¿Listo? Y tengo la última de todas estas aptitudes básicas para adquirir esa inteligencia, y es la empatía. De ese término se habla en todo lado, uno por donde va le dicen, sea empático. Es la capacidad de captar estados emocionales de los demás, entonces ya no es de nosotros mismos, y reaccionar de forma apropiada socialmente y percibir los propios estados emocionales y los elementos no verbales asociados a las emociones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La empatía es la capacidad que yo tengo de colocarme en el lugar del otro sin invadir su propia identidad, ¿cierto? Entonces, ya no es yo soy empático contigo porque te escucho, sino porque realmente hay una asociación entre la situación que tú vives y yo, entonces no me va a hacer como el de las gafas, ¿cierto? Que eso es lo que pasa ahora mucho. Entonces, nosotros estamos bien y si yo estoy bien, pues entonces el otro no importa. Eso realmente sí es un problema que se ha consolidado, ¿cierto? Y las sociedades lo han dicho, que ha sido así. No se trata, ¿cierto?, de colocarnos en el lugar del otro y llevar sus cargas y sus sufrimientos y todas estas vainas, no, sino se trata únicamente de decir, yo estoy aquí, yo apoyo desde lo que yo tenga. Entonces, ¿qué es la empatía para usted que está ya sentadito? Pues como dicen por ahí, profe, ponernos en los zapatos de los demás. Muy bien, entonces listo. La empatía tiene varias indicaciones y el uno es no juzgar, ¿cierto? Una persona empática no juzga a la otra, no importa la situación. El dos es tratar, ¿cierto? De dar la máxima colaboración que usted tenga al otro, pero siempre respetando su identidad propia, que eso es un término no muy grande que no lo alcanzaríamos a ver ahorita, pero sí respetando la suya y la del otro, ¿cierto? Porque lo que dijo el compañero hace un rato es cierto, o sea, uno puede querer ayudar al otro, pero si con mi ayuda lo que le estoy es brindando algo que para él va a ser negativo, pues preferiblemente, pues nosotros ya somos más asertivos, ¿cierto? Ya hemos aprendido de estos cursitos, cositas, pues nos vamos a quedar que, pues en silencio, ¿cierto? No vamos a hacer un comentario que hiera al compañero, o a la compañera, o a la familia, ¿cierto? O vamos a encontrar la mejor forma de hacerlo. O profe, o otro caso, no salir a publicar o ventilar las cosas que le cuenta la persona por qué está en esa situación y, ay, ¿cómo le parece que fulano? Eso es una parte fundamental que no puede uno llegar a fallar porque. Esa es la parte que más estructura la empatía, porque eso habla del respeto, ¿cierto? Pero ni siquiera es con el otro, es con usted mismo, porque si yo, ¿cierto? X persona comentó una situación a ustedes porque le tiene la confianza, ¿cierto?
la responsabilidad de lo que le está diciendo. Entonces, si usted no puede guardar eso que la persona está diciendo, pues mejor uno dice, no, mejor no me cuente nada, ¿cierto? O algo así. También saber escuchar a la persona que está contando y respetando lo que dice, solamente escuchar, saber escuchar. Exactamente. Nuestra gran, digamos que, Pregunta. ¿para qué hacemos este curso? Para encontrarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero no encontrarnos de unas maneras a través de religiones ni nada de esas actividades, sino de una cuestión emocional que se ha vuelto, ¿cierto? Un gran reto para la sociedad, encontrarnos para que los problemas que albergan las sociedades modernas disminuyan, la violencia, ¿cierto? Porque casos de violencia se ven todos los días en todo el mundo. Y uno de esos grandes principios es este, que las personas de inteligencia emocional no se habla. O si se habla por encima, no se le enseña cómo se le puede dar al otro parte de ayuda con esto. Creo que se va a acabar la clase. Nos queda una última, mis queridos alumnos. Y es las habilidades sociales. ¿Listo? Todo el tema de hoy va muy empalmado, no solamente a nosotros mismos, sino a nuestra convivencia en sociedad, ¿cierto? Entonces, las habilidades sociales es un supuesto de relacionarnos adecuadamente, de entender a los demás, ¿cierto? Es una asertividad. Entonces, va a ser, ¿cierto?, nuestro gran trabajo de ahora en adelante. Aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con el que nos acompaña. ¿Cómo lo van a hacer? Yo sé que ustedes son los mejores estudiantes y con lo que han aprendido de la mejor manera lo van a hacer. Entonces, creo que quedan unos minuticos pequeños. No sé si de pronto haya la posibilidad que nos veamos en otra clase, si no, pues para mí fue todo un gusto haberlos conocido, haber compartido con ustedes estos espacios. Espero que para ustedes también hayan sido tan gratos como para mí. Y nada, muchísimas gracias. No, yo quiero hacer una preguntita, doctora. Profesora. Profe, trata de cuadrar la otra clase. A ver si todavía le da chance para que cuadre otra clase. Profe, quiero preguntarle si usted sabe a quién le consignamos el derecho de grado. Profe. Para el tema de los derechos de grado, creo que ya le voy a preguntar a la profe que les escriba por el grupo. ¿Cuándo es? Creo que esta es la última clase porque ustedes están para graduarse. Señora. No les escucho. Sí, profesora, pero no sabemos a quién, a dónde consignamos el derecho a grado. No saben a dónde consignar el derecho a grado, listo. Yo ya le pregunto a la profe y le digo que ya les mande un mensajito inmediatamente. ¿Algo otra pregunta? ¿De quién? Señor. Sí, doctora. Usted nos podía regalar su numerito, que a veces tenemos por ahí algunos inconvenientes para pedirle algún consejito. Listo. Entonces, bueno, ya nos habíamos conocido, soy psicóloga de profesión, pero acompaño instituciones educativas desde el tema de la orientación escolar. Entonces, yo les voy a dejar mi numerito allá con la profe Jenny también, ¿cierto? Y ustedes me escriben. Igual, muchas gracias, muy bonita la experiencia, espero les haya servido pues lo más posible estos temas que son tan importantes. El tiempo fue corto, pero yo sé que ustedes lo recibieron de la mejor manera. Muchas Sí, gracias, profe, Muchas gracias, Dios te bendiga. Profe, yo sí necesito su número para ver si puedo pedirle un consejito, algo así.